Muy buenas y bienvenidos a una de las últimas píldoras de la Academy y vamos a continuar hablando sobre cómo operar con dinero real, en este caso sobre cómo construir una cartera. Seguramente estaréis viendo o habréis visto que esta píldora es más larga de lo habitual. Esto es porque originalmente iba a ser un tema que trataríamos en clase, pero debido a que he preferido dejar más tiempo para hacer práctica en clase, y este es un contenido teórico, pues he preferido contároslo aquí en esta píldora. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre cómo construir una cartera, que es algo muy importante, fundamental si queréis invertir vosotros mismos, y también os vale para invertir en fondos de inversión, para cualquier tipo de inversiones en realidad. Entonces, bueno, vamos a tratar varios temas en el vídeo. Vamos a hablar sobre el riesgo y la correlación, dos conceptos muy importantes, también sobre la volatilidad, y sobre todo nos vamos a centrar en dos preguntas muy importantes: ¿cuánto diversificar y cómo diversificar para tener la mejor cartera posible? Bien, en primer lugar, ¿por qué construir una cartera? Es decir, nosotros investigamos acciones, encontramos una acción que creemos que nos va a dar un 100% de retorno anual. ¿Por qué no invertir en esa acción todo nuestro dinero y comprar otras acciones que creemos que nos van a dar menos rentabilidad que esa, que es nuestra mejor idea? Pues bien, hay varias razones para esto, que las podemos deducir un poco, pero es importante sintetizarlas y recordarlas. En primer lugar, es fundamental siempre tener presente que el error humano existe y que por muy bien que hagamos las cosas siempre nos podemos equivocar. De hecho, en mayor o menor medida nos equivocaremos en cada acción en la que invirtamos. Nos podemos equivocar, por un lado, en el análisis, bien porque nos falta información, bien porque hayamos visto datos erróneos, bien porque fallemos en el razonamiento, y nos podemos equivocar también en la operativa, en el trading. Esto es algo que en la práctica sucede. Da igual que nuestra valoración sea perfecta, aún podemos seguir perdiendo dinero invirtiendo si no compramos y vendemos las acciones en el momento correcto. Esto es lo que puede parecer una obviedad cuando no lo has hecho, pero luego en la práctica es mucho más complicado y les puede pasar a muchos inversores con mucha experiencia. Y luego también podemos perder dinero porque puede ocurrir algo inesperado. Es decir, nosotros instintivamente, inconscientemente mejor dicho, cuando analizamos acciones, toda acción tiene un riesgo, ¿no? Todas las empresas tienen unos riesgos y nosotros les asignamos una probabilidad de forma inconsciente a que ese riesgo se materialice. Veamos un ejemplo. Si yo invierto en una empresa china, por ejemplo, de videojuegos, pues hay un riesgo, ¿no?, de que el gobierno, por ejemplo, nacionalice esa empresa. Ese riesgo, que podría ser del 1%, puede que luego en la práctica suceda. Y eso no significaría que la probabilidad estaba mal o que yo había hecho mal por invertir en la empresa. No, es posible que sea algo repentino y que sea impredecible. Con lo cual, eso lo que haría es cambiar el valor intrínseco de la acción y, por tanto, invalidaría nuestro análisis inicial. La acción seguramente caería muchísimo de precio y nos haría perder dinero. Con lo cual, la conclusión a la que llegamos con todo esto es que parece que fijarnos solamente en la rentabilidad no es suficiente. No basta con coger la acción que más rentabilidad nos vaya a dar e invertir todo nuestro dinero en ella. Hace falta considerar otra variable más, y esa variable es un poco la dupla de la inversión, es el riesgo. El objetivo de la inversión no solamente es maximizar el beneficio, sino también minimizar el riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo a largo plazo se transforma en beneficio y en rentabilidad. Entonces, siempre a la hora de invertir vamos a tener que tener en cuenta estos dos conceptos: el concepto de intentar maximizar la rentabilidad esperada y minimizar el riesgo. ¿Cómo minimizar el riesgo? Pues ahí es donde entra la diversificación. En vez de tener una sola acción, vamos a comprar varias acciones que en conjunto tengan una rentabilidad esperada menor, pero tengan un menor riesgo, para que si ocurre alguna de estas cosas no nos impacte tanto sobre nuestro dinero, no perdamos tanto dinero. La siguiente pregunta que nos deberíamos hacer, una vez sabemos que tener una sola acción en cartera es muy arriesgado, es ¿cuántas acciones deberíamos tener en cartera? He puesto el ejemplo de un baremo en el que en un extremo tendríamos una acción, ya hemos visto los problemas que tiene, y en la otra tendríamos tener 100 acciones. Tener 100 acciones o 1000 acciones o infinitas acciones también tiene una serie de problemas. El primer problema es que tendremos que dedicarle más tiempo al análisis. Es curioso porque ya no solo le tendremos que dedicar más tiempo al análisis inicial, sino que después el hecho de tener una acción
requiere un tiempo de vigilancia. Yo os puedo decir que solamente tener 10 acciones en cartera, teniendo que estar pendiente de las noticias de los distintos sectores, distintos países, si está bien diversificado, de la presentación de resultados, las cuentas anuales, la llamada a inversores, que son 4 al año. Todo eso requiere mucho tiempo, hasta el punto de que solamente tener 10 acciones ya supone un trabajo grande si estamos invirtiendo con unas cantidades que nos hagan ya tener que estar bastante pendientes. Entonces, en primer lugar es eso, la pérdida de tiempo que supone. En segundo lugar, la pérdida de rentabilidad, como acabamos de comentar antes. Siempre la mejor idea va a ser la mejor, entonces si invirtiéramos todo en esa, la rentabilidad esperada sería más alta. Y el tercer factor, que también es muy interesante, es que aumenta el error interno. ¿Por qué aumenta el error interno? Pues bien, esto es muy curioso. Cuantas más acciones tenemos en cartera, menos impacto tiene hacer las cosas mal. Si nosotros tenemos una sola acción y lo hacemos mal, perdemos todo nuestro dinero. Eso, a pesar de ser arriesgado, va a hacer que nos impliquemos más en el análisis y que sea un mejor análisis. Es como un emprendedor que se la juega todo en su empresa, se va a esforzar más. Entonces, el hecho de tener muchas acciones nos lleva a confiarnos más, a analizarlas peor y, por tanto, a corto, medio, largo plazo es contraproducente para nuestro aprendizaje y para nuestra cartera. Entonces, es por esto que diversificar mucho, tener muchas acciones, tiene muchos inconvenientes y muy graves, sobre todo. Hasta el punto de que Charlie Munger, uno de los inversores que, en mi caso son más respetados y de los mejores de la historia, nos dice que diversificar es para idiotas y que es suficiente con tener 3 acciones. Warren Buffett más o menos también está de acuerdo y hay otros inversores conocidos que también están de acuerdo. Entonces, ¿es esta la respuesta? Hemos terminado ya, tenemos que tener 3 acciones en cartera, 2, 3, 4 acciones. No, en mi opinión no. ¿Por qué? Porque para hacer caso de este tipo de consejos hay que tener en cuenta siempre la situación de la persona que te los da. Entonces, Charlie Munger nos está diciendo eso y lo podéis ver en la entrevista si lo buscáis Charlie Munger Diversification. Nos dice eso hablando de 3 acciones que son Berkshire Hathaway, Costco, que es un supermercado americano, y otra empresa china. Estas 3 empresas, según él, son tan seguras que la probabilidad de quiebra es prácticamente mínima. Entonces, eso es una de las razones que le llevan a diversificar tan poco, que tiene empresas tan seguras en cartera que ese riesgo es muy bajo. Sin embargo, dependiendo del tipo de empresa en el que invirtamos, este riesgo puede ser mayor y por tanto la diversificación que nosotros, la diversificación óptima que vamos a buscar va a ser también mayor. Vamos a verlo en varios ejemplos. Pax Global es una empresa que se dedica a hacer dispositivos de pago, si no recuerdo mal. Bueno, pues hace unas semanas el FBI entró en un almacén y solo por eso la acción cayó un 45% en bolsa. Porque no se sabía si era porque habían cometido un delito o porque les habían hackeado. En cualquiera de los dos casos era una mala noticia y muy mala también para la confianza que todos sus clientes tienen en ellos. De forma que ha pasado, no sé si, un mes más o menos de la noticia y la acción no se ha recuperado. Podríais decir, esto es predecible, ¿no? Bueno, a lo mejor si descubro que la empresa va mal, tal, lo que sea, vale. Atlantic Sapphire, una empresa que se dedica a la crianza de salmón dentro de una fábrica, hace un tiempo hubo un fuego y se incendió su fábrica donde producen los salmones. Tienen 2, afortunadamente, pero la acción aún así cayó un 25% en bolsa y, si no me equivoco, ha seguido cayendo desde ese entonces. Burford Capital. Hace esto ya varios años, una empresa publicó que estaban realizando una investigación por fraude y en el momento del anuncio, no sé si en los días posteriores, la acción cayó un 65%. Tanto esta acción Pax Global como la de Burford Capital la tenían gestores reconocidos españoles en cartera. Imaginaos qué habría pasado si tuvieran solo 3 acciones, como decía Charlie Munger. Habrían perdido de un día para otro casi el 25% de su cartera. Y así para todos sus clientes. Entonces, esto lo que nos da a entender es que no siempre es bueno tener tan pocas acciones en cartera. Y esto es así porque en la práctica las empresas tienen una serie de riesgos, algunas más y otros menos, y cuantos más tengan, pues más habrá que diversificar. Pueden ser riesgos internos, riesgos regulatorios, macroeconómicos, climáticos, en fin.
hay más riesgos que podemos llegar a estudiar y a protegernos contra ellos, pero después también hay riesgos que se suelen conocer como riesgos de cola, eventos de cola. Por ejemplo, el COVID es uno de ellos. También se llaman Black Swans, debido a un libro de Nicolás Taleb, que es muy interesante, de este mismo nombre, lo podéis buscar si os interesa. Y bueno, hay muchísimos eventos que pueden ocurrir que realmente son prácticamente impredecibles, que no dependen de nosotros y que pueden hacer que una empresa valga cero. Por ejemplo, si tienes una empresa que solo opera en un lugar, cualquier cosa que ocurra en ese lugar puede provocar que la empresa quiebre. Y evidentemente eso es un riesgo. Os he puesto muchos ejemplos aquí que podéis leer hasta el punto de que lleguen los extraterrestres, ¿no? Quiero decir, puede pasar prácticamente cualquier cosa y eso es un riesgo que debemos considerar. Entonces, ¿cuánto diversificar? Vamos a seguir intentando responder a esta pregunta. Hemos visto que a lo mejor 3 acciones, según el caso, puede ser poco. Entonces, ¿cuántas? Pues bien, Warren Buffett nos dice una frase muy interesante, que bueno, como pone aquí, es el inversor más citado del planeta, aparte de ser uno de los mejores inversores, y nos dice que la regla número 1 de la inversión es no perder dinero y la regla número 2 es no te olvides de la regla número 1. Esto me parece también muy importante tenerlo en cuenta a favor de la diversificación, porque digamos que da igual si tú en bolsa ganas un 100%, un 2000%, un 50.000, un millón por cien, que si luego pierdes un 100%, has perdido todo. Entonces, siempre es más importante no perder dinero que no ganarlo. Y más importante a medida que tienes un mayor capital. Con lo cual, volvemos a un poco este binomio, esta línea, en la que por un lado tenemos las desventajas de tener 100 acciones o muchas acciones en cartera y por otro lado las desventajas de tener muy pocas, que son un mayor riesgo y en segundo lugar también una mayor volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? ¿La volatilidad es igual al riesgo? Pues bien, hay bastante debate sobre esto, luego comentaremos un poquito más, pero me gustaría distinguir bien estos dos conceptos. El riesgo, es decir, nosotros cuando compramos una acción estamos comprando una participación en una empresa. Y por tanto, al igual que si nosotros compramos un piso, el riesgo del piso sería, por ejemplo, pues que haya un terremoto en la zona, que yo que sé, que haya una avería, que se estropee una bajante. El riesgo de una acción no es que cambie el precio de la acción. El riesgo de una acción es que el activo subyacente, que es esa empresa que hay detrás, vaya mal o vaya bien. Y por otro lado, tendríamos la volatilidad, que es la variación en el precio de las acciones. Entonces, por un lado, tenemos que estar atentos del riesgo, pero eso no significa que la volatilidad en el precio de las acciones no nos afecte. Es decir, nosotros compramos acciones porque creemos que el valor intrínseco está por encima del precio. Y creemos que esa diferencia se va a cerrar en un futuro. Entonces, por mucho que esa diferencia se vaya a cerrar, si la acción cae un 80% desde el momento en el que nosotros compramos y el valor intrínseco no cambie, primero, a nivel emocional, eso es algo muy duro y muy complicado en la práctica de soportar. Y segundo, si nosotros quisiéramos gastarnos el dinero, si sacáramos el dinero, estaríamos perdiendo un 80% de la inversión. Entonces, la volatilidad también tiene un coste para nosotros como inversores. Dicho esto, ¿cuántas acciones tenemos que tener? ¿Cuál es el número óptimo de acciones? Pues bien, si nos vamos a las recomendaciones de varios inversores, y os he querido aquí resumir realmente un poco pues varias horas de investigación, ¿no?, que podríais hacer por vuestra cuenta, cada inversor nos dice un número de acciones distintas. Warren Buffett nos dice de 5 a 10, Graham de 10 a 30, Clarman de 10 a 15, de Keynes de 2 a 3. Entonces, al final, la conclusión obvia a la que llego yo y que creo que podéis llegar vosotros es que no hay un número de acciones perfecto. El número de acciones perfecto depende de cada persona y depende de cada situación. Como hemos dicho, si nosotros tenemos más dinero, por ejemplo, vamos a priorizar minimizar el riesgo. Y si tenemos menos, entonces quizás prioricemos más conseguir capital. Me voy a otra frase de Warren Buffett que también va en línea con esto, y es que la diversificación preserva la riqueza mientras que la concentración la construye. Si nosotros diversificamos al máximo, nuestro retorno tiende casi a cero, y si nos concentramos, nuestro retorno o subiría mucho o bajaría mucho. Entonces, al final yo creo que en la práctica tiene más sentido, por ejemplo, pues eso, diversificar más cuando ya queremos ser más conservadores y concentrarnos más al principio.
Os he puesto un ejemplo de un caso en el que diversificar aumenta la rentabilidad. Esto es una gráfica de la web de angelis.com que nos muestra los retornos de los inversores de Venture Capital y de Business Angels según el número de inversiones que hacen. Esto me pareció muy interesante. A medida que aumenta el número de inversiones, no solo disminuiría su riesgo, sino que aumenta su retorno medio o mediano, en este caso, anual. ¿Por qué se da esto? Pues porque las inversiones en empresas, en startups, por así decirlo, o en empresas privadas de pocos años de vida, son tan arriesgadas que tiene más sentido diversificar mucho más. Y tiene tanto sentido que los inversores que más diversifican son los que más retorno obtienen. Entonces, nada, ya os digo, una estadística que me parece muy interesante y aplicable en el mundo de las acciones para saber dónde posicionarse en esa línea que hemos visto antes en función de las empresas en las que invertamos y nuestra situación personal. Así que mi conclusión de todo esto, a la pregunta de cuántas acciones tener en cartera, es tener el número de acciones con el que te puedas ir una semana de viaje sin entrar en Yahoo Finance, sin tener que estar cogiendo el móvil cada 5 minutos para mirar la cotización de tus acciones. Os puede parecer más fácil, os puede parecer más difícil según el dinero que tengáis, pero ese según el dinero que tengáis también es una muestra de que esta regla un poco tonta se cumple, ¿no? Por un lado, si tú tienes muy pocas acciones y tienes mucho dinero, vas a estar muy agobiado porque al mínimo suceso, la mínima volatilidad, vas a tener que estar comprobando todo el rato el precio de tus acciones para ver que no pasa nada, porque tu riqueza está en riesgo. Pero por otro lado, si tienes muchas acciones, que esto es un error muy habitual que yo veo, hay gente en mi entorno que parece que colecciona acciones, y lo podéis ver en redes sociales, entre inversores también relativamente conocidos, parece que coleccionan acciones. Y esto muchas veces a mí me da la sensación de que es un poco por el FOMO, ¿no? Por el miedo de decir, he visto esta acción, no quiero perderme la subida, voy a comprar un poquito. Pero no sirve de nada que una acción suba un 200% si solo es un 1% de tu inversión y de tu cartera. Entonces, cuando tenemos demasiadas acciones, lo que ocurre también es que no entendemos las empresas lo suficiente y también tenemos que estar todo el rato mirando el precio para ver lo que le ha pasado a cada una de ellas, para que no se nos pase nada, etc. Entonces, por eso, para mí, la forma de encontrar el número óptimo de acciones te la da la propia experiencia en el momento en el que te vas encontrando cómo miras demasiado el precio porque, tengo demasiadas acciones y no las entiendo, o miro demasiado el precio porque tengo tan pocas acciones que tengo que estar muy preocupado por ellas. Entonces, para mí, el consejo que yo personalmente puedo dar y la optimización de la diversificación de la cartera reside en el punto óptimo en el que no tengas que estar pendiente del precio de tus acciones, o lo menos pendiente posible. La siguiente cuestión que nos podríamos encontrar es, vale, sabemos más o menos cuánto diversificar, pero ¿basta simplemente con comprar un número de acciones? Pues bien, os he puesto un ejemplo muy rápido y muy sencillo para ver que no. Estas son dos empresas de educación online chinas. China hace poco impuso una legislación con la cual este tipo de empresas no iban a poder, si no me equivoco, tener beneficios. No soy accionista de ellas, entonces no estoy seguro, pero es lo que me llegó por redes sociales y demás. Porque considera que se estaba lucrando a costa de la gente y entonces dijo que no iban a poder tener beneficios. Pues bueno, estas acciones, que para que veáis un poco también la especulación, estaban cotizando en Estados Unidos, a pesar de ser chinas y ser small caps, y además de eso estaban cotizando a través de instrumentos complejos, que ya vimos un poco en alguna píldora pasada. Está, por ejemplo, en las Islas Caimán, supongo que el Caimán será de eso, y esta a través de una ADR, que también, pues eso, es otro instrumento. Entonces, si nosotros diversificamos comprando otra acción que comparte los mismos riesgos, realmente no estamos diversificando, estamos simplemente, no sé si tendría un nombre siquiera. Entonces, la diversificación siempre tiene que ser una diversificación inteligente. Esto es algo obvio que te van a decir todos los inversores. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo diversificar? ¿Cómo hacer esa diversificación correcta, inteligente? Pues bien, hay dos métodos fundamentales que vamos a hablar en lo que queda de píldora. Y el primero de ellos es el que suele utilizar tanto en muchos grandes fondos, como en grandes empresas, en la academia,
es el que se suele enseñar generalmente de forma teórica en las academias de inversión. Este método se basa en el concepto de correlación. La correlación consiste en la relación entre las variaciones del precio de dos acciones, ¿de acuerdo? Esto se basa, digamos, en un principio que contradice algo que hemos comentado en esta misma píldora, que es que la volatilidad es igual al riesgo. Es decir, como queremos poner en números el riesgo de las acciones y no podemos hacerlo mirando la empresa y diciendo si va a venir una pandemia o no, porque eso ponerlo en números es prácticamente imposible, lo vamos a hacer mirando su precio. Vamos a asumir que la volatilidad sí que es igual al riesgo y entonces, para saber si dos empresas comparten los riesgos, vamos a fijarnos en lo que se parecen sus variaciones de precio, ¿vale? Por ejemplo, si nos fuéramos al caso anterior, este principio se cumpliría bastante bien. Tenemos dos empresas cuyo precio ha respondido casi igual porque comparten los mismos riesgos. Este coeficiente de correlación, que es lo que utilizamos para medirlo, tiene una fórmula que es un poco compleja, la podéis buscar, se calcula con la covarianza, desviación típica y tal, pero vaya, la idea es que este coeficiente va de -1 a 1, siendo 2 acciones que están totalmente correlacionadas, es decir, que cuando una sube un 5%, la otra sube un 5%, y así todos los días del periodo analizado, y el otro extremo, que sería -1, son dos acciones que se mueven en sentido contrario. Si una sube un 5%, otra sube un -5%. Esto puede ser interesante en muchos casos para minimizar el riesgo. Y el caso de 0 serían dos acciones que no tienen relación entre sí. Entonces, este concepto se utiliza en la práctica a nivel, digamos, del portfolio completo para minimizar los riesgos. Es decir, vamos a buscar acciones que estén poco correlacionadas para conseguir una cartera equilibrada y que no comparta riesgos. Entonces, esta es una de las fuentes de lo que se conoce como el Modern Portfolio Theory, que es una teoría que se enseña mucho en la inversión, que consiste en encontrar el punto que minimice la varianza y que maximice el retorno esperado de la cartera. Nosotros ni en el club ni yo creo la mayoría de gestores de fondos de inversión así, por así decirlo, que no sean institucionales, que sean personas gestionando fondos, aplican esta teoría. ¿Por qué no la aplican o por qué no se suele aplicar tanto? Porque esta teoría se basa en el pasado, se basa en mirar retornos pasados de las acciones, mirar correlaciones pasadas y a partir de ahí elaborar una cartera. Y esto es posible que en bancos y demás se utilice, yo no lo sé, pero ya os digo que tiene sus desventajas y sus problemas. ¿Cuáles son? Pues bueno, os voy a poner un ejemplo para que lo veáis un poco y también para que podáis trastear en vuestra casa con la correlación. Si nos vamos a esta web, aquí podemos poner dos acciones cualquiera y buscar cuál es la correlación que tienen entre ellas, ¿no? En este caso, de ejemplo, están Apple y Microsoft de 2016 a 2021 y si calculamos el coeficiente, esto a mí os confieso que me sorprendió, el coeficiente es de 0,977,3, es decir, prácticamente es de 1. Dos acciones como Apple y Microsoft, que son competencia entre sí, que podríamos incluso decir que su coeficiente debería ser inverso, ¿no? Pues es prácticamente de 1. ¿Por qué? Porque, me voy a esperar a explicarlo un poco y vamos a ver otro ejemplo. Si cogemos, por ejemplo, el ejemplo de Baba, que es una empresa ya china, Alibaba, podemos ver que el coeficiente se reduce, fijaos que es del 0,55% y en la gráfica se ve que ya no están tan relacionadas. Y si cogemos otra empresa, como Wish, he estado buscando una empresa que haya caído bastante, esta es una empresa del Nasdaq, fijaos que el coeficiente de correlación es de menos 0,6236. Entonces, vamos a intentar entender esto, ¿no? Este coeficiente de menos 0,6 significaría que son dos acciones, si el principio de volatilidad igual a riesgo se cumple, son dos acciones cuyos riesgos son inversos. Es decir, cuando se materializan los riesgos que hacen que Apple vaya peor, Wish va mejor. Vámonos a la cotización para intentar ver si esta tesis es correcta o no, esta hipótesis.
Aquí nos encontramos con una empresa Apple que ha subido muchísimo y otra empresa Wish que simplemente ha bajado muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros tuviéramos una acción de una empresa tan buena que sube todos los días de un año y tuviéramos una acción tan mala que baja todos los días del año, la correlación de esas acciones sería bastante cercana a -1. ¿Significa eso que compartan riesgos? O sea, que sus riesgos tengan algún tipo de relación. No, simplemente significa que una es muy buena y otra es muy mala, como puede ser este caso. Volvemos al ejemplo de Microsoft. ¿Significa que la cotización de estas dos acciones haya sido tan similar que comparte los mismos riesgos? Pues sí, quizás un poco sí, porque, oye, son las dos americanas, las dos tecnológicas, hacen quizás el mismo tipo de producto en cuanto a ordenadores, la parte de móviles no, pero venden hardware. Es decir, sí que comparten una serie de características que pueden hacer los riesgos similares. Pero es posible que en el futuro Windows se deje de utilizar, todo el mundo se pase a Mac, vamos a suponer, o pase lo contrario, y entonces la cotización de las dos empresas haría así. Y la correlación pasaría de ser 0,977 a ser de -1. Espero que se entienda un poco la generalización. Entonces, esto en la práctica, ¿qué implica y qué significa? Pues bien, significa que la correlación no siempre equivale a una causalidad. Y a nosotros lo que nos importa a la hora de identificar los riesgos para diversificar es identificar las causas de las cosas. Por ejemplo, una gráfica que nos muestra la carga que llevan los camiones y el índice del SP500. Fijaos cómo la correlación era casi perfecta hasta que llega la pandemia y, vaya, cambian totalmente. Si nosotros queremos protegernos ante la pandemia, antes de que hubiera venido el COVID, no lo podríamos haber hecho comparando correlaciones, porque como no han sufrido ninguna pandemia, no sabríamos lo que les iba a pasar. En cambio, si hubiéramos utilizado un método cualitativo, hubiéramos analizado las empresas, hubiéramos visto si, estar en casa les perjudica a todas, sí que podríamos habernos protegido y haber construido una buena cartera. Es por eso que nosotros personalmente, o yo y los miembros del club, utilizamos para construir la cartera y para hacer una diversificación inteligente el método cualitativo. ¿En qué consiste? Pues se podría llamar metodológico. Primero, identificamos los riesgos de nuestras empresas. Segundo, evitamos empresas que compartan riesgos. Y tercero, buscamos, a ser posible, empresas con riesgos opuestos. Vamos a concretarlo un poco para ver esto en la práctica. Podemos diversificar por muchas cosas distintas. Podemos diversificar por países, por ejemplo, para no tener todas las acciones en Estados Unidos, no tener todas las acciones en España, etc. Podemos diversificar por sectores, por ejemplo, si tenemos demasiadas tecnológicas, tenemos demasiado de cualquier sector, pues, quizás convendría diversificar. Y antes de seguir, os pongo un ejemplo simplemente, y es de que muchas veces no somos conscientes de la cantidad de riesgo que tenemos en nuestro país natal, ¿no? Nosotros, el mero hecho de vivir en España y tener unas propiedades aquí, una familia aquí, ya supone un riesgo muy alto asociado a España. Entonces, si queremos diversificar, podría tener incluso sentido no tener ninguna acción española, porque ya tenemos el riesgo España dentro de nuestra vida. Entonces, eso por un lado, el sector lo mismo, se podría aplicar incluso al sector en el que trabajas. Si trabajas en medicina, pues sabes mucho de medicina. Si vives en España, sabes mucho de España, pero también estás aumentando al riesgo que ya tienes. Entonces, después existirían factores macroeconómicos. Por ejemplo, si no sabemos si va a haber inflación o no, pues podemos buscar acciones que vayan algunas bien con la inflación y otras mal con la inflación. Y lo mismo para una crisis. Y para cualquier riesgo que exista. Yo, por ejemplo, lo interesante de la diversificación es que la podemos aprovechar para lo siguiente. Esta es una frase que la pensé yo mismo, pero que me parece interesante. Apuesta en lo que puedas predecir y protégete contra lo que no puedas predecir. ¿Qué quiero decir con esto? En las tesis de inversión, nosotros siempre vamos a aprovechar un conocimiento que nosotros tengamos y que creamos que el resto del mercado nos está dando cuenta. Por ejemplo,
Últimamente hemos hablado de la energía nuclear. Imaginemos que nosotros creemos que la energía nuclear tiene mucho futuro y creemos que el mercado todavía no lo está valorando en las acciones. Por ejemplo, muchas veces pasa que como se mueve mucho más dinero desde el mercado americano, hay veces que en Europa vamos con ventaja en algunas cosas, como el coche eléctrico, como, por ejemplo, el compartir ciertas cosas, como Airbnb, este tipo de cosas, y podemos llegar antes a ciertas inversiones, antes que el mercado, porque en América todavía no se han dado cuenta. Entonces, imaginemos que queremos apostar por la energía nuclear, pero no sabemos qué país va a ser el líder. Buscaríamos varias empresas de energía nuclear y diversificaríamos entre ellas. Es decir, apostamos por la variable que creemos que estamos seguros de ella, que es que la energía nuclear va a ser el futuro, y diversificamos en lo que no estamos seguros, que es qué país va a ser o va a tener el dominio. Esto lo podemos hacer con cualquier variable y diversificando con cualquier cosa. Pero me parece un método muy interesante, que es el que yo a nivel personal sigo, y es algo que muchas veces son cosas que no pones por escrito, que lo haces inconscientemente, pero viene bien entenderlo y tener el método claro. Así que nada, eso sería un poco la idea de, por un lado, cuánto diversificar y cómo diversificar para tener la mejor cartera posible. En cada situación será una, en cada momento será una, y probad vosotros mismos con las posiciones y el tamaño con el que os sintáis cómodos. Yo, por ejemplo, por poneros un ejemplo actual, ahora mismo tengo un 20% de mi cartera en Alphabet y luego tengo un 10% de mi cartera en 2 o 3 empresas, creo, y el resto tengo ya un 5%. Y menos del 5% no tengo ninguna empresa porque creo que no merece la pena dedicar tiempo para tan poco porcentaje. Entonces, bueno, dicho esto, espero que os haya sido de utilidad la píldora y que hayáis aprendido algo y, como siempre, recordar el aviso legal. Toda la información y opiniones ofrecidas tienen un carácter totalmente educativo y no constituyen ningún tipo de asesoramiento de inversión. Ni UPV Investment Club ni ninguno de sus miembros nos responsabilizamos del uso que hagáis de la información y de las opiniones contenidas en ella. Así que nada más. Muchas gracias y nos vemos.